Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de tu mejor sesión dentro de la neurodecodificación laboral. Muchas gracias a todos los que están de aquel lado. Vamos a transitar 1 hora y media aproximadamente, donde vamos a seguir compartiendo cómo poder abordar los conflictos laborales, de dinero, de profesión, con aquellas personas que vienen a consulta. Ya hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con la relación a síntomas biológicos, con los lugares donde vamos a ir a buscar estos patrones, la vida contemporánea, la gestación, concepción y nacimiento, y el árbol transgeneracional. Y ahora vamos a seguir compartiendo en esta nueva etapa qué pasa cuando tenemos en esta consulta, que tiene que ver con lo laboral, un conflicto también asociado a la pareja. Podemos a través de los conflictos de pareja interpretar las raíces que tienen que ver con el conflicto de profesión o laboral. Lo que vamos a ir a buscar en estos temas van a ser conflictos que tengan que ver con la pasión, donde la pasión esté bloqueada, donde la pasión esté coartada, donde la pasión ha sido dolorosa. Hablamos de dependencia, de casamiento, de hijos. La dependencia tiene que ver para qué cosa buena yo dependo de mi pareja, hombre, mujer o como sea que esté constituida, de qué me está previniendo. Puede ser que el hecho de no poder generar mi propio sustento me impida irme de esa pareja, y sabemos que una de las premisas del inconsciente es mantener la unidad familiar. Y también recordemos que cuando hablamos del qué te protege el inconsciente, no estamos hablando de emociones sutiles como la paz, la felicidad, o que te esté propiciando ese tipo de emociones. Simplemente estamos hablando de que este inconsciente va a mantener a la persona con vida la mayor cantidad de tiempo posible, va a mantener la unidad del clan, va a evitar acciones reprochables y va a favorecer la reproducción. En esta reproducción, la pareja por eso también interviene en un rol fundamental. Cuando tenemos, y hemos hablado anteriormente, de qué pasa cuando hay infertilidad y si esto puede estar afectando la creación, la concreción de ideas, que esta idea, que es como un sueño, como empieza un proyecto, pueda ser manifestada, es decir, que yo pueda dar a luz esa idea, ese proyecto concebido al principio, y que éste además tenga la posibilidad de crecer. Situaciones donde en la pasión también hubieron dolores, pueden ser situaciones en familiares que hubieron grandes amores y sin embargo uno de ellos murió muy jóvenes. Entonces, ¿de qué te previene el hecho de evitarte la pasión en tu profesión, en hacer lo que amás? Te previene de que no sufras más, te previene de que no te quedes sola antes de tiempo, aquellas personas que han enviudado a muy corta edad. Habían preguntado también qué pasa cuando estás casado con el trabajo. Y bueno, esto de estar casado con el trabajo, aquellas personas que trabajan demasiado, en inglés el workaholic, en castellano no tenemos una palabra para eso, de qué te está previniendo, qué es lo que no querés encontrar al llegar a casa, de qué te está salvando, para qué te dedicas tantas horas al trabajo. Y tengo el caso de una persona que de hecho trabajaba un montón de manera tal de llegar extenuada a su casa y no compartir con esa pareja que no se animaba a abandonar porque había un proyecto en común. Entonces puede ser que pareciera un conflicto esto del trabajar demasiado, pero sin embargo a la persona la van a estar salvando de alguna situación. Cuando hablamos de pareja o de conflictos de parejas, tenemos que pensar que estamos con un par. Por lo tanto, aquellos conflictos que tengamos con colaterales pueden tener que ver con conflictos de pareja, y cuando hablamos de colaterales va a ser todo aquel que esté en mi mismo nivel en lo laboral. Si yo soy, mi rango es de jefatura, aquel que esté en una jefatura al mismo nivel que yo. Si yo dependo de alguien, todos mis compañeros de oficina. Y en este caso me parece importante decir, contemplar también la antigüedad respecto al orden de jerarquía. Es decir, que aquella persona que llegó antes que yo a la oficina va a tener mayor jerarquía que yo, independientemente de mi profesión, independientemente de la edad.
aquella persona que puede ser más grande que yo, pero llega después a esta oficina, la jerarquía va a ser menor, y esto que les estoy comentando tiene más que ver con un orden sistémico, y el orden sabemos que influyen desde el orden en el que yo me encuentre las cosas que yo pueda conseguir. Específicamente, ¿a qué hago referencia? Al orden de hermandad. Habíamos hablado con las personas que están cursando el diplomado y algunas personas que ya utilizan estas herramientas, la importancia del orden de hermandad, no solamente porque nos va a definir las características que tenemos estando ubicados en una determinada posición en la familia, sino que cuando no estamos ubicados en el lugar que nos corresponde, todo nos cuesta el triple, todo lo hacemos con mucho mayor esfuerzo. En el organigrama es donde nosotros vamos a encontrar cuál es mi lugar y por lo tanto desde dónde yo voy a poder ejercer esa profesión. Entonces estas son cosas que también podemos llegar a tener en cuenta respecto a los colaterales, respecto a los vínculos de pareja y los conflictos que podamos encontrar. Respecto a estas fidelidades familiares que hago mención acá, habíamos conversado también cuando hemos visto el transgeneracional con las personas que hacen el diplomado, la parentización que ocurre cuando no ocupo el lugar adecuado en la familia. Entonces, por fidelidad familiar yo puedo tener conflictos de pareja cuando yo no pueda estar bien ocupado en ese lugar. Y por otro lado, a nivel de fidelidad familiar, hay una situación que tiene que ver que si esta pareja es de reparación, yo no puedo dejar esta pareja o me siento atada a esta pareja, y esto puede incidir también en cuestiones laborales. ¿En qué sentido? En que las sociedades se vean en espejo a la fidelidad y eso me lleve a alguna dificultad que yo sienta que no tenga manera de salir de ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo conformo una pareja de reparación, ya sea pareja amorosa, una pareja sociedad, es un requerimiento del clan que nos lo está solicitando porque quizás alguien murió demasiado joven, porque quizás hay un duelo no hecho a pesar de que no se haya muerto demasiado joven, o hay algo que no se revisó. Entonces, cuando con la pareja yo conformo una reparación en el tema más que nada laboral, puede haber una dificultad que vamos a ir a mirar en ese transgeneracional y qué es lo que me viene a ver. Desde este lugar podemos encontrar cómo conflictos de pareja pueden estar espejados o relacionados a nivel laboral, o cómo situaciones a nivel laboral también me muestran lo que yo no me animo a observar o ponerle el cascabel al gato en lo que tiene que ver mi entorno, mi dominio familiar. En el caso de pareja también es interesante aquellas personas que intentan o que desean realizar sociedades y sin embargo estas fracasan continuamente. Es decir, continuamente me asocio, pero todas me llevan a un fracaso. Desde ese lugar, y muy parecido a lo que sucede en pareja, esta situación ocurre cuando tenemos un gemelo perdido. ¿Qué sucede a nivel de desórdenes amorosos? Cuando la persona tiene un gemelo perdido durante la gestación, esta persona insiste continuamente en buscar ese gemelo, ese otro yo idéntico a mí que se perdió durante el embarazo. No siempre se sabe de esta pérdida, no siempre hay evidencia biológica como ser la pérdida en sí misma o que aparezca un teratoma. Sin embargo, tenemos distintas herramientas para poder inferir de que esa persona tuvo un embarazo gemelar y sin embargo uno se reabsorbió. Cuando me falta ese otro, voy a ir continuamente cambiando de pareja porque ninguno encaja a esa pareja de gemelo que se perdió cuando llegué al mundo. En el caso de cuestiones laborales, puede pasar que toda sociedad sea un fracaso porque también voy continuamente a buscar a ese gemelo perdido y es una posibilidad a observar. Es importante tener en cuenta que no toda persona que tenga problema de desorden amoroso o que tenga un problema en cuestiones societarias le vamos a diagnosticar que ha perdido un gemelo durante su gestación. Entonces, como les decía, pautas irrefutables
de pérdida de gemelos son las pérdidas de sangre, los sangrados que tienen las madres en los primeros meses de gestación, que como el bebé es muy pequeño, simplemente aparece como un spot de sangre o un pequeño coagulito. Ahí se fue el gemelo. Si está ese rastro biológico, no hace falta chequear nada más, sabemos que es así. La otra idea, la otra evidencia irrefutable es cuando aparece un teratoma, que los teratomas son esas masas que tienen dientes y pelos que frecuentemente aparecen en articulaciones, aparecen en zonas lumbares, aparecen en maxilares, aparecen en ovarios. La evidencia de ese hallazgo, porque no siempre es notorio, es también una evidencia biológica de que yo vine de 2 al mundo y con eso corroboramos que los problemas societarios pueden estar presentes. Y después tenemos algunos indicios como la tendencia a comprar de a 2, la sensación de la persona de que siempre me falta algo, como un vacío. Si conocen personas que tienen un gemelo o un mellizo, estas personas siempre refieren la gran proximidad con ese otro que fue gestado al mismo tiempo, las conexiones, que cuando uno está pensando una cosa, el otro también piensa lo mismo. Y otra, desde ahí podemos saber que esa persona que vino en un embarazo gemelar y no prosperó su hermano, tiene esa sensación de vacío, de me falta algo, me falta ese otro yo con el cual llegué al útero materno. La tendencia a comprar cosas de a 2, doble remera, la roja, la amarilla, dobles pares de zapato, 2 cosas en el súper. He tenido una persona que cuando pudo darse cuenta que tenía esta tendencia y este vacío, pudo entender por qué, a pesar de que vivía sola, tenía la alacena para 2 personas conviviendo con ella, y cada vez que iba al súper, 2 paquetes de yerba, 2 paquetes de azúcar, 2 paquetes de fideo. Sin embargo, ella no necesitaba tanto para su supervivencia o su diario vivir. Todas estas situaciones son indicios para que una persona con conflictos laboral, societarios, de dependencia o poca generación de ingreso nos permite encontrar un código o un patrón para poder decodificarlo. Respecto a los temas de las profesiones, sabemos que desde la profesión podemos estar reparando. No necesariamente la persona que viene a consulta en decodificación laboral pueda tener un conflicto de profesión. Sin embargo, teniendo esto en la manga, sabiendo qué simbolizan las profesiones, también pueden contribuir a resolver otro tema que la persona esté transitando. Es innecesario, me parece, crear un conflicto donde no hay, diciéndole a la persona, tu profesión estás reparando, no estás reparando, porque simplemente puede ser una elección, puede ser una repetición y que no esté interfiriendo en el síntoma. Es decir, no generemos patrones en donde no lo hay, ¿no? Sería también una acción iatrogénica, como ocurre muchas veces con algunos diagnósticos médicos o con los mismos medicamentos, que en vez de resolver o resuelven una parte y generan un nuevo conflicto. Entonces, esto de saber qué profesiones, qué repara cada profesión, nos puede colaborar a destrabar más rápidamente el síntoma, aunque el conflicto no sea necesariamente desde el rol profesional que la persona tenga. A nivel de profesiones, puede ser que la persona esté viviendo también situaciones de no estar conectada, de no ganar dinero. Va a ser necesario en esto de que es reparación, saber si en esta falta de generación de ingreso en la profesión que eligió es una reparación donde el inconsciente está corrigiendo una situación dolorosa o está previniendo cuando no puede dedicarse a lo que desea. Llegan a sesiones muchas personas que han cursado estudios y sin embargo no ejercen la profesión. No hay una posibilidad, es decir, que se está evitando algún conflicto. Cuando observo los conflictos laborales, los conflictos profesionales, las relaciones vinculares, generalmente en personas que están en relación de dependencia o que trabajan en algún equipo, podemos también observar el tipo de conflicto que encuentre dentro del sistema en el cual se desempeña. Es decir, que si nosotros podemos observar
Si hay un conflicto a nivel de un jefe, vamos a ir a mirar las autoridades y los vínculos respecto a personas que representan una autoridad para quien está pidiendo la consulta. Entonces, también si es hombre o si es mujer, nos va a direccionar que si yo tengo un conflicto con mi jefa, cuál es mi conflicto con mi madre en particular, y resolviendo eso podemos resolver también un tema laboral. Cuando yo soy jefa o jefe y tengo conflictos con quienes están por debajo de mí, también tiene que ver cómo yo pude o no reconocer a mi madre o a mi padre en ese rol y en ese orden sistémico de autoridad. Si pude respetar, si no pude respetar, incluido si pude tomar o no tomar a mi madre, que esta es una mirada desde las constelaciones. Esto que les traigo acá es tomado desde las constelaciones, lo he aprendido con Marcela Lebrio, que también ha hecho neurodecodificación con Nilda Avellaneda, y ha generado un curso que se llama Triunfadores, y tiene que ver también con lo económico y lo laboral, donde se plantean este tipo de situaciones. Entonces, compañeros de trabajo que les he compartido un poco recién respecto a pareja, además de pareja vamos a ver los conflictos respecto de hermanos y respecto a la ubicación que tengo yo en el sistema. Puede ser que yo tenga conflictos con mis compañeros porque en mi familia no pude ocupar el rol de hermano y estoy parentizado, es decir, ejercí roles de padre o de madre en mi niñez por alguna circunstancia. Circunstancias que tienen que ver con madres o padres en depresión, con madres o padres ausentes donde yo ocupaba ese rol, cuando alguno de ellos se fue demasiado pronto de la familia y el mayor, y a veces el menor, ocupa el rol de padre para cubrir ese espacio, no veo a los que están a mi nivel como mis hermanos. Inclusive en cuestiones de división de herencia, este desorden sistémico también puede generar un conflicto. Entonces, poder encontrar si están bien ubicados, si está bien ordenado el sistema, cómo ha sido esa niñez, es una clave que contribuye a resolver los problemas laborales, profesionales y en equipos de trabajo. Aquel que trabaje solo, quizás este tipo de patrones no lo tengan, habría que ver con, por ejemplo, proveedores, cómo son los vínculos, y en un proveedor, cómo lo vivo yo a esa persona, también podría ser una clave. Respecto a esto de ser más grande o que la madre o que el padre, vamos a tener que ver si es que pude tomar a mi madre. Llegan personas que dicen o que juzgan, ¿no?, a esos padres, lo cual no significa que esté prohibido juzgar, que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que sucedió en la familia, sino que a nivel del orden sistémico yo no puedo ser superior a ese padre o a esa madre porque ellos son superiores a nivel de orden sistémico tan solo por habernos dado la vida. Y lo mismo cuando nosotros somos padres y podemos dar la vida, también somos superiores a eso que hemos creado, no por una cuestión de jerarquía, quién es más o menos persona, sino por una condición de haber tenido la capacidad de dar vida. Siempre que hablamos de las jerarquías en el orden sistémico, no tiene que ver con la condición, vuelvo a repetir, de persona, sino quién llegó primero, quién dio vida, y poder tomar a ese padre o esa madre. También se observa personas, por ejemplo, que llegan a consulta y que el juicio que hacen de los padres tienen que ver con creencia de que no son capaces de resolver sus problemas, o que yo, como hijo, sé qué es lo que tienen que hacer para poder resolverlo. Y ahí tenemos dos cosas. Primero, que estamos mirando como incapaces a estas personas que nos dieron la vida. Segundo, que no estamos respetando su tiempo o su posibilidad o imposibilidad de poder resolver y elevar su conciencia, y estamos interfiriendo en el destino del otro. Todas estas situaciones de mirar al padre o a la madre desde la incapacidad, desde el está haciendo más las cosas, desde yo sé más que ellos, me pueden traer como consecuencias no poder acceder a las ganancias, no poder acceder al prestigio.
padres que se fueron, padres que no pudieron ejercer la paternidad, padres o madres ausentes, también pueden estar influenciando en temas laborales, económicos y de ganancia de dinero. ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Utilizo una técnica de Marcela Lebrio donde desde las frases de las constelaciones familiares, tomo a mamá, tomo a papá, acepto la vida, lo cual, vuelvo a insistir, no significa estar de acuerdo. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo con lo que ha sucedido, hoy te tomo como mi madre, hoy te tomo como mi padre, y estoy tomando la vida que me fue regalada a través de ustedes. Esas son algunas de las frases que se pueden utilizar para poder ordenar ese sistema. E inclusive cuando está la parentización, donde ahí también tenemos fidelidades familiares que pueden estar influenciando el orden laboral, poder ubicarme y decir, solo soy tu hijo y te veo como mi madre, te veo como mi padre, es una posición, es una frase que me permite volver a mi posición y a mi condición de hijo, que también ordena el sistema. Cuando estamos frente a distintos escenarios de la vida, muchas veces somos movilizados a la evolución a través de los conflictos, son los dolores, los síntomas y las dificultades, los maestros, son los que nos invitan o son estos quiebres negativos los que nos invitan a salir hacia hacer el camino del héroe que se conoce desde la mirada del coaching. Y también sucede que cuando nosotros tenemos éxitos positivos, podemos pensar que tenemos la tendencia a simplemente nos va bien y ahí nos quedamos, y hasta que no haya alguna dificultad nos vamos en busca de respuestas. ¿Qué condición nos invita a que nosotros tomemos este tipo de actitudes? Por un lado, sabemos que cuando hay un evento doloroso, hay un evento conflictivo, si ese evento no ha sido cerrado, si ese evento no ha sido resuelto, tanto sea haciéndonos cargo de las emociones, hablando con la persona adecuada, asumiendo duelos o pérdidas que hayamos sentido, este es un pendiente latente a nivel cerebral y por lo tanto el cerebro no olvida aquello que no ha sido concluido. En el caso de situaciones positivas, en general es como un chiste, ¿no? Se genera la risa, termina la historia y a la tercera vez que nos cuentan el chiste ya no nos causa gracia y dejamos de repetirlo. Sin embargo, una persona puede continuamente estar repitiendo su tristeza y muchas veces las personas por empatía siguen escuchando, lo cual no quita que esa persona se convierta ya como amante del drama y termina siendo una situación incómoda. Pero lo que estamos habituados a escuchar es la tendencia a este maestro, como lo dije en algún momento al principio de este encuentro, es el maestro es el síntoma. Cuando sanamos, todos los que son espirituales pasan por un gran huracán que nos envuelve y así hacemos el proceso y pasamos por la vagotonía, y eso nos lleva a una salida mucho más luminosa una vez que hemos integrado esas oscuridades que supimos pensar como dolorosas. Entonces la propuesta que trae Nilda es, ¿qué pasa si empezamos a crear de las cosas positivas? ¿Qué pasa si empezamos a hacernos cargo de que también tenemos logro? ¿Qué pasa si también empezamos a crear sin tanto drama, sin tanta dificultad? Y se plantean diferentes caminos. Desde este espacio pienso también y reflexiono, como ya lo he mencionado antes, que así como a nivel laboral está muy bien visto, o estuvo muy bien visto, que con trabajo y sacrificio, con esfuerzo, se obtienen grandes logros, y no así cuando te sale rápidamente, con facilidad, porque justo encontraste una oportunidad, porque tenés un cierto talento, entonces no está tan valorizado. Esto de que el proceso de desarrollo personal, el proceso de sanación sea complicado, también hasta hoy ha tenido como una muy buena impronta. Y hoy es posible hacer uso de los buenos momentos, hacer uso de los instantes de logro y de éxito, para también tomar una energía de salir adelante con mucha más facilidad y hacernos cargo de qué
emocionamos cuando nos va bien. Y lo que sucede también es que estas emociones positivas aparecen y desaparecen con gran rapidez, no somos conscientes y no tenemos atención especial en eso simplemente porque el cierre es perfecto. Lo que es doloroso, como no está cerrado, podemos volver a resentir continuamente. Es decir, esto de volver a vivir esa emoción dolorosa hasta tanto la podamos trascender. Entonces, en este nuevo camino y en la mirada de la neurodecodificación, el metamodelo que utiliza Nilda Avellaneda también es una pirámide. Esta pirámide la ha podido resolver a través de sus investigaciones y aportes que fue construyendo a partir de la evolución de esta metodología en 9 niveles. 9 niveles que tienen que ver con el plano del ser. En esta pirámide tenemos un espacio que tiene que ver con una misión asumida, donde somos los héroes del clan, donde venimos repitiendo, reparando las memorias que hemos elegido para ellos, o hemos asumido, no elegido, asumido venir a sanar. Esta carpeta que tomamos para resolver las experiencias de otros, desde el esfuerzo, desde la lucha y desde el sacrificio, y que cuando no somos conscientes, el inconsciente dirige estas repeticiones y estas reparaciones, como por ejemplo habíamos nombrado en las profesiones. El otro camino que tenemos es el camino de la conciencia, donde poner conciencia, poner foco y poder elegir la misión de vida que quiero realizar, nos invita a también una elevación de conciencia, donde yo puedo comprender y tomar conocimiento y comprender lo que está sucediendo, donde puedo decodificar, puedo luego tomar mis talentos, co-crear con la fuente la información y ir hacia planos más elevados. Estos planos no tienen que ver con jerarquías, sino con un mayor nivel de vibración de conciencia. Es decir, que a medida que yo puedo ir superando los planos del ser, ir conectando, teniendo más herramientas y recursos, voy elevando mi calidad frecuencial y desde ese lugar, mientras más elevada es mi calidad frecuencial, tengo herramientas que me permiten salir de estos eventos, no generar patrones, o si ya está generado el patrón, poder decodificarlo con mayor facilidad, con mayor rapidez, y hacer una torsión que me permita nuevamente estar conectada y co-creando desde esa fuente, co-creando con el todo. La cuestión es qué pasa cuando nos invitan a elegir, porque cuando yo tengo que elegir también tengo que tener la responsabilidad de hacerme cargo de lo que estoy eligiendo. Entonces, inclusive algunos logros suceden como casualidad cuando no estamos en conciencia, hablamos de sincronicidades o hablamos de causalidades cuando ya vamos elevando esta calidad, esta vibración frecuencial. Y la pregunta es si estas sincronicidades que están apareciendo en tu vida, te das cuenta que las estás eligiendo o simplemente las recibís y todavía no estás en esta misión de vida elegida, donde conectamos con la información, donde conectamos con la fuente. Entonces, también poder elegir desde qué lugar vamos a ir a resolver y desde qué lugar vamos a ir a vivir es una posibilidad desde la neurodecodificación. Y cuando pensamos en quién deseo ser, antes de lo que me quiero dedicar a hacer, ese estado también puede ser elegido. Quizás hasta nuestro hoy venimos viviendo distintas situaciones sin esta elección y vamos siendo a medida que va ocurriendo la vida. Nosotros podemos crear este ser tanto desde los talentos, desde lo que decimos, en ese lenguaje vamos constituyendo el ser, y también en las acciones que generamos podemos contribuir al ser que queremos ser. Por lo tanto, tanto desde lo que digo como desde lo que hago, voy contribuyendo al ser que voy siendo, y desde ese ser va a ser distinto lo que yo pueda hacer. La cuestión es aprender para poder sostener
estos logros y esta manera de mirar la vida. Poder elegir esta misión asumida, eligiendo también quién deseo ser. Y tanto las situaciones de éxito como los éxitos o fracasos o dificultades, como queramos llamar, han tenido un primer instante, que es lo que nos propone acá Nilda Avellaneda, que es este instante de semillado. Es decir, ¿qué pasó antes de ese hacer? ¿Qué pensamiento y emoción estuvieron presentes en el instante anterior, a lo que ocurra, ¿no? A lo que elijo, al proyecto, a la profesión, y que después se vio manifestado? Nosotros sabemos que ese pensamiento que está construido desde un lenguaje junto a la emoción, cuando copula, precipita. Incluido, sabemos desde los síntomas biológicos, pues ya que hemos estado conversando cómo se anuda con la mirada de la neurodecodificación, cuando superamos ciertos límites, la homeostasis emocional, este síntoma va a condensar. Pero esta emoción, este shock, junto a lo que yo juzgo, a lo que yo pensé sobre lo que está ocurriendo, como yo lo viví, es el que permite que se cree este síntoma. Entonces, seguramente muchos de ustedes tienen situaciones de yo sé que esto no va a funcionar y lo sé desde mi corazón y voy y corroboro de que sí, verdaderamente no funcionó. Y ese es el instante de semillado del cual no siempre somos conscientes. Muchas veces son frases de la infancia, muchas veces son frases anteriores a la creación de un proyecto, para qué lo hago, cómo lo hago, y si tenía la certeza o no de que iba a ocurrir determinada situación. Y desde ese lugar se constituye un ADN semilla, que es el concepto que trae Nilda Avellaneda, donde esta situación que ocurre por primera vez genera un ADN que va a tener que ver con éxito o fracaso dependiendo cómo lo hubiéramos semillado. Cuál fue el pensamiento y la emoción me va a constituir ese ADN, esa semilla para lo que estoy por sembrar, para lo que estoy por crear, ya sea profesión, ya sea un emprendimiento, ya sea un mayor cargo jerárquico, si estoy en relación de dependencia. Entonces, en esa primera vez, ¿sí?, se genera un determinado ADN que se va a repercutir en eventos siguientes. Tantos éxitos como fracasos, la primera vez que gané dinero, la primera vez que perdí dinero, la primera vez que viajé, el primer amor, ¿qué dije antes? Me importaba más la pareja que la profesión y de repente me encuentro casada y no logro desarrollarme como profesional, tengo el título colgado, directamente no logro recibirme porque hice foco en que la pareja era primero, en que la familia es lo más importante, puede tener que ver con eventos que podamos ir a decodificar. Lo interesante es que este ADN y este instante de semillado lo podemos transformar. Si no podemos a pensar qué es el ADN, no es un nombre casual el que está eligiendo Nilda, el ADN está en cada una de nuestras células, el ADN contiene nuestro patrón, ha sido estudiado por muchísimos científicos para saber de qué estaba hecho el ser humano, cómo funcionaba, y este ADN puede darnos la pauta de cómo están funcionando las cosas que nosotros queremos lograr a nivel de lo laboral. Por lo tanto, son las matrices, ¿sí?, que van a dirigir todas esas células que están interviniendo en nuestra profesión, en la generación de dinero, en nuestro emprendimiento, y por lo tanto guían cada uno de los sistemas que en ellos intervienen. Poder volver a semillar, volver a hacernos arquitectos de esta semilla es una gran oportunidad que esta metodología nos está planteando. Es posible empezar a tener conciencia cómo están estos pensamientos y estas emociones en esa primera vez que hoy están impactando en nuestra vida y reconfigurarla. Como así también cuando estamos mirando los instantes de éxito, cuáles son esas emociones que ocurren en ese momento de éxito para poder sostenerlas a lo largo del tiempo. Muchas veces tenemos pensamientos automáticos, pensamientos inconscientes, ya sea porque es un sesgo,
porque es el camino más corto, porque es el camino conocido, el que sabemos desde el inconsciente que ha generado éxito, y entonces no prestamos atención a cómo semillamos, no prestamos atención ni siquiera a cómo hemos logrado esos éxitos. Entonces empezar a mirarlos y empezar a sostenerlos es la nueva posibilidad. Cuando nosotros hablamos desde dónde emocionamos, nosotros tenemos distintos estados que van a conectar con algunas emociones y que pueden estar presentes en estos instantes de semillados y que van a generar ese ADN semilla. Entonces podemos emocionar de estado de necesidad, en un estado motivado, en un estado apasionado, inspirados o desde la contribución. Pudiendo conocer estos estados, podemos también elegir experiencias, elegir pensamientos para poder sostener en el tiempo, dependiendo de lo que queramos concretar. Vuelvo al primer concepto. Es muy fácil resentir aquello que no terminó y aquello que fue frustrante. No es tan fácil o no es tan consciente sostener los estados de felicidad, de plenitud, porque no hacemos foco en qué es lo que nos está pasando. También es un aprender a cómo las emociones intervienen en los distintos estados para poder ir a modificarlas y alcanzar esas metas que estamos teniendo. Y dentro del estado de esta meta y de este estado de los logros, poder hacer que esa semilla, que ese ADN semilla, tenga la posibilidad de ser exitoso, porque muchas veces no estamos habituados a que llegue el éxito. En este camino donde hemos pensado o hemos durante mucho tiempo hecho del leitmotiv el sacrificio, la dificultad, la vagotonía, los dolores, los quiebres negativos como el movimiento para ir por más, poder estar o hacer uso de los estados positivos para generar la meta que queremos es un poco más dificultoso. Y que cuando estamos en un estado de éxito, poder sostener, poder animarnos y independientemente de que pudiera haber un conflicto de invisibilidad, que sabemos que cuando está el conflicto de invisibilidad, el éxito puede estar negado. Si para mí estar vivo tiene que ver con ser invisible, porque el embarazo estuvo oculto, porque un ancestro se salvó de ser descubierto en una guerra gracias a la invisibilidad y por lo tanto dio por resultado vida, ese podría ser un conflicto de éxito. Pero también puede ser un conflicto respecto al éxito de no saber o no estar preparado para poder recibir ese éxito, inclusive no darnos cuenta que somos merecedores del mismo o estar en un conflicto de desvalorización que nos impida tomar ese éxito. Y por otro lado, hay, en ese caso serían como semillas que no se animan a brotar, tienen todo, tienen en su interior los talentos, tienen el potencial, tienen los recursos, pero esa germinación está impedida porque simplemente no sé cómo llegar al éxito o cómo hacerme cargo del éxito. Por eso también esto de elegir una misión es poder tomar los recursos para responder frente al éxito que queremos alcanzar, ¿no? Los aprendizajes necesarios para llegar a ese éxito. Y tener en cuenta de qué manera permitir que esa semilla germine, porque sabemos también que exceso de agua, escasez de agua, o se muere podrida la semilla de tanta agua o muere resecada. Entonces, poder saber con qué emociones vamos a ir a permitir el brote va a ser un gran recurso para las metas que nosotros queramos alcanzar o las metas que estemos acompañando con las personas que vienen a consulta. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso, un instante de semillado desde el estado de la necesidad, la persona comienza a generar su profesión, su emprendimiento desde una carencia. Me falta algo y entonces acciono. Necesito algo y entonces acciono. El leitmotiv es algo me está faltando y eso hace que yo genere una emoción de carencia y me lleve a ver cómo lo resuelvo.
voy a poner mucha voluntad, mucha perseverancia, voy a insistir y muchas veces puedo quedar empantanado y puedo empezar a sentirme frustrado porque siempre llego a un techo o siempre me falta, dado que ese faltante fue el que inicia este proceso de creación, esta profesión, y por lo tanto, desde lo que me falta, desde la desesperación, desde la angustia, voy a la creación, el instante de semillado desde la necesidad, tiene el condimento desde la desesperación, tiene un techo y siempre está en el faltante, dado que eso que me falta es el leitmotiv que me lleva a seguir por más. El otro estado que tenemos va a ser la motivación, que va a ser un poco más sutil que la necesidad. Esta motivación en general, cuando yo estoy motivado en conseguir algo, me va a conectar con la emoción del optimismo, de la alegría. En esa motivación también es tener presente, cuando estoy semillando desde la motivación, cómo declaro ese pensamiento en el estado de motivación para lo que estoy creando. Porque si solamente alcanzar el resultado de, por ejemplo, ayudar a alguien es suficiente y no he puesto que en ese ayudar a alguien también debe haber una ganancia económica para lo que estoy generando, en esta gran motivación que tengo, la meta se cierra cuando ya he logrado ayudar a determinadas personas. En esta motivación también puede pasar que estemos motivados tanto por lo que quiero lograr, por lo que quiero evitar. Y entonces desde ese lugar no encontrar un camino del medio desde el cual poder crear lo que deseo. O quererlo todo, estoy tan motivado que quiero ir por todo, no puedo elegir, no puedo hacer foco, y desde ese lugar, al sentir la indecisión, termino eligiendo desde la necesidad. ¿Cómo lo hago? Porque al fin y al cabo, en vez de ir por lo que quiero elegir y hacerme cargo del camino necesario para alcanzar la meta, mejor me pregunto o hago foco en qué me falta para ir por eso primero. Entonces, si bien estoy motivado para alcanzar una meta, se me ve frenada cuando quiero todo, no decido y frente a todas las posibilidades digo, bueno, voy a ponderar los caminos en función de la necesidad, de la carencia, y vuelvo al instante anterior, donde otra vez el leitmotiv va a ser que me falte. Puede ser que en la motivación sea esto de poder tener logros y alcanzar las metas y eso me haga sentir orgulloso, pero también puede ser que yo quiero lo que aquel quiere, quiero ser mejor porque aquel es mejor que yo, y sean los celos o la vergüenza, yo ni loco soy como este, ¿sí? Y sean esas los condimentos que me estén motivando a ir por más. La posibilidad de salir de este estado tiene que ver con activar la pasión. Cuando activamos la pasión, lo que nos permite el camino donde entramos es el camino del placer. Poder semillar de la pasión es también poder mirar si la pasión está habilitada, si tuve instantes de pasión, en qué lugares los tuve. Muchas veces la pasión está negada porque en la familia hay un mandato del deberías y no de el elijo o esto me da placer, donde las obligaciones o el tengo que superan al elijo o deseo, y si en fidelidad a la familia quiero crear desde la pasión, necesitamos revisar ese punto. También puede haber situaciones y hay eventos donde hay una castración inconsciente y por lo tanto el placer está negado, el placer está mal visto. Podemos pensar como un ejemplo desde este lugar, personas que sean muy religiosas, donde la pasión de crear un hijo estaría más desde un lado biológico y no desde el disfrute, el encuentro con el otro. Podría haber una situación como de castración del placer o del deseo, ¿no? Siempre tiene que haber un qué, un para qué o un tengo, y en ese tipo de personas donde el tengo, el debería, están muy sobreevaluado, el placer, el deseo o el disfrute pueden estar subvalorados y entonces no puedo generar instantes de semillado desde la pasión, o puede haber sentimientos de vergüenza
o de culpa. No tengo permiso para tener placer, no tengo permiso para crear. Cuando podemos enganchar con la pasión y crear el instante de esto que el instante de semillado, el pensamiento y la emoción desde la pasión, vamos a poder hacer uso de los talentos. Es importante también recordar que estos talentos necesitan ser entrenados, activados, descubiertos muchas veces. Y a veces dentro del camino de la consulta la persona requiere hacer este proceso. Si estamos pensando que muchas veces los instantes de éxito, los instantes de logro no los tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta cuáles han sido nuestras habilidades, cuáles han sido nuestros talentos para lograr esa meta en aquel momento. Y pasa frecuentemente que la persona no tiene conscientes sus logros y cuando se le pregunta por instantes de logro, no tiene registro o directamente puede decir que en su vida nunca ha tenido logros. Sin embargo, si uno puede buscar pequeñas circunstancias, no hace falta que sean grandes descubrimientos o grandes metas, se pueden encontrar talentos ocultos que la persona inclusive, si pensamos en un talento que no ha sido detectado como tal, pensamos que todo el mundo le sale igual de fácil. Entonces, esto es algo para hacer foco. Y hablando de foco, cuando nosotros generamos desde la pasión es porque el foco está en el ser. Y hemos dicho quién querés ser para poder hacer. Entonces, cuando hacemos foco en el ser, esta pasión permite que las metas y que los objetivos se ocurran fluidamente, ocurran con gran facilidad. Y desde eso que me apasiona, yo pueda generar una realidad sin tanta voluntariedad, sin tanto voluntarismo, sin tanta perseverancia y sin tanto remarla en dulce de leche. El otro estado que podemos conectar y otro estado muy productivo para poder favorecer estos instantes de semillados que permitan ir con menos roces y con menos esfuerzo es el estado de inspiración. Si pensamos en el estado de inspiración, nosotros hablamos desde la etimología de la palabra es soplar hacia adentro y su definición tiene que ver con la conexión con lo divino. Y por lo tanto, en la conexión con lo divino yo ya puedo estar co-creando con la fuente, que es el plano más elevado. Desde la inspiración yo ya estoy en el plano más sutil y puedo ser activado o activar en mi entorno esta inspiración. En esa inspiración me hago cargo de los logros y me hago cargo de los logros de otro, porque desde mi hacer enciendo, soplo la brasa de alguien y puedo generar una mayor contribución que va a ser el siguiente estado emocional. Se genera desde el estado de inspiración un orgullo personal y social, porque la inspiración tiene que ver con ese otro, donde este ser que estoy siendo, donde mi hacer contagia, enciende los sistemas en los cuales yo me muevo, y por lo tanto este orgullo no es solamente personal y me va generando un sentido de pertenencia en estos espacios. Entonces, poder cambiar de lo que necesito, lo que me falta, a esta inspiración, donde mi hacer además contagia el otro, enciende el fuego de la inspiración, ¿sí? Va a permitir que este instante de semillado también nos lleve más rápidamente a la meta. Y por último, como les decía, está este estado de contribución, sabiendo que el área del cerebro que se enciende en nosotros cuando yo reconozco un otro, es el mismo área que se enciende cuando me reconozco a mí mismo, en esta contribución donde voy más allá de nosotros, donde vamos más allá de nosotros mismos, estamos uno con el otro, donde ahí esta contribución me permite brindar esos talentos, contribuir a lo social, ser consciente de qué estoy dando. En esta contribución siempre me parece importante rescatar que desde donde sea que yo viva mi vida y haga mi experiencia humana, estoy de una manera u otra contribuyendo. La cuestión es si lo hago o no en conciencia, o simplemente voy en automático en mi quehacer diario y me olvido
de contribuir o ponerle conciencia a esa contribución. Si bien nadie es indispensable, ¿qué sería de la gota del mar sin esa gota que somos cada uno de nosotros? Entonces, poder ser consciente de qué es lo que estoy dando y que no necesariamente tienen que ser los grandes propósitos humanitarios, sino que a nivel familia, a nivel laboral, a nivel inclusive actividades como gimnasio u otros hobbies, yo puedo contribuir, puedo inspirar y ser consciente de eso, me va a permitir hacer, sembrar y generar instantes de semillado en este pensamiento y emoción para un ADN semilla desde la contribución, que por lo tanto va a generar emociones de bienestar y plenitud permanente o sostenidas en el tiempo. Este es un trabajo diario y por lo tanto cuando hablamos de contribución estamos hablando de una contribución continua. Y en esta contribución podemos recibir por dar y estar preparado para eso. Nuevamente, que lo había mencionado antes, ese merecimiento, yo me merezco esto que estoy recibiendo, yo me merezco el dinero en intercambio por las sesiones que brindo, me merezco el dinero en intercambio por el servicio, por el producto, el recibir por dar, donde yo estoy dando y eso trae como consecuencia lo que recibo y el sustento. Recordemos que cuando hablamos de sustento es donde yo estoy sostenido, no es algo que se agote, simplemente viene lo que necesito en el momento que se lo requiere porque estoy ubicado desde el sustento. Y para eso puede ser necesario revisar si la persona tiene amor propio o cómo se autopercibe y si está en una buena autovaloración o en el estado de desvalorización, porque desde esos estados siento que inclusive no soy capaz de contribuir, siento que lo mío, mi voz o mi hacer es menos que el otro, que sabemos que ese es uno de los planos donde estoy en comparación y competencia y por lo tanto no puedo contribuir. Entonces poder trabajar desde ese lugar para impulsar a la persona en esa meta que quiera lograr. Tener en cuenta que pensamiento y emoción nos llevan a ese instante anterior a crear algo de pensamiento y emoción, desde qué lugar estoy emocionando, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Nos va a hacer un cambio para las cosas que queremos crear. Y que en esos estados de primera vez, si nosotros podemos detectar qué dije y qué emocioné, que en el día de hoy me esté dando resultados diferentes a los que yo quiero, nos permiten hacer un cambio. Y por lo tanto también que desde un aquí en adelante podamos ser conscientes en los instantes de semillados que vamos programando. No significa que en estos conocimientos estemos totalmente exentos de semillar o emocionar de una manera distinta a lo que nos propicie, simplemente poder registrar y no cristalizar una emoción que después se convierta en un patrón que me lleve a repetir algo no deseado. Como les dije anteriormente, cuando hablamos de patrones, y en este caso siempre haciendo referencia al dinero, ¿no? El patrón financiero personal, todas esas acciones que tienen que ver con nuestro diario vivir y que contribuyen a nuestro sustento. Para generar un patrón ocurre un evento y cuando se repite ese evento, si reacciono visceralmente desde el mismo lugar, voy a generar ese patrón. Entonces, teniendo en cuenta este proceso, también podemos empezar a hacer desde la emoción conscientes para que si se vaya a grabar, sea la facilidad de poder repetir contribución, inspiración o vivir desde la pasión. Si nosotros pensamos en el devenir, en lo que estamos siendo, y donde nuestra expresión, nuestro lenguaje declara y cambia el mundo que tenemos delante, si nosotros somos impecables con la palabra, nosotros podemos ser expresión de lo que queremos experimentar. Estas declaraciones las hacemos en presente. Si somos conscientes de qué expresamos, porque al fin y al cabo este pensamiento que copula con la emoción no es nada más que una expresión desde nuestro lenguaje, y si tenemos en cuenta desde ese lugar, vamos a ser conscientes de qué realidad queremos crear. No siempre está esto tan en la superficie, pero haciendo el ejercicio esto se puede ir transformando.
Y estos instantes de éxitos que ahora los invitamos a hacer foco, ¿sí? Son las acciones que también nos construye en el ser que queremos ser. Entonces nosotros venimos desde nuestro lenguaje y nos construyen como ser, pero también desde las acciones nos constituimos. Y estas acciones, enlazadas a los logros y a los éxitos, también van a propiciar un ambiente que tenga que ver con la mayor velocidad de consecución de metas. Entonces, cuando viene una persona a una consulta, no es que hay un camino mejor o peor, este camino de mirar los instantes de la primera vez, de cambiar el instante de semillado, de generar un nuevo ADN semilla y de tener el atajo desde un logro, ir hacia la meta, es una posibilidad que está teniendo muy buenos resultados. A veces también es necesario recurrir a esos viejos patrones, al camino largo, que le llama hoy Nilda Avellaneda, que también va a ser posible. Siempre para mí, desde mi ser, ese encuentro con el otro es exactamente eso. Un otro que quizás en esta sesión se permita ampliar su vibración frecuencial y por lo tanto tomar nuevas herramientas que seguramente les va a permitir resolver situaciones con mayor rapidez y salir de patrones con mayor facilidad o simplemente no crearlos. Recordar también evitar ser tan proactivos en ser reactivos. Entonces, esa torsión que se planteó al principio, donde yo puedo desde la conciencia mirar el patrón y salir, es la propuesta para estos cambios en la resolución de los conflictos laborales, organizacionales de dinero y profesionales. Así que bueno, espero que les haya sido útil, espero que puedan responder si esto que están haciendo hoy les permite o los acerca al lugar al que quieren estar mañana. Espero que este encuentro haya sido una gran posibilidad para ese mañana que quieran crear y que tengan presente con qué emociones están enlazados para esta creación. Desde aquí les agradezco infinitamente y cualquier cosa que les pueda colaborar va a ser un gusto. Saben dónde encontrarme, tienen mi teléfono celular, tienen las redes y por supuesto la posibilidad de ser parte de este diplomado con 5 docentes maravillosas de la mano de Nilda Avellaneda, continua e incansable investigadora, que nos permite hoy tener pasos que facilitan, favorecen y aumentan la velocidad en el acceso a las metas. También está la posibilidad que en todo esto que hemos venido transitando pueda recurrirse un camino más largo dependiendo a quién tenemos adelante. Así que bueno, hasta acá hemos llegado al final y les agradezco profundamente su participación.